Muchísimas gracias, buenas tardes. Como aquí ya les han dicho, pues no pudo estar Yedus Sagárnaga, que es un arqueólogo muy reconocido en nuestro contexto boliviano, pero yo he tenido la suerte de participar en proyectos arqueológicos con él. Si bien soy licenciada en antropología, he terminado la carrera de arqueología también. Este tema es muy interesante y pues una de mis más grandes pasiones ha sido la cocina. Por tanto, quiero compartir con ustedes algunas notas que he podido recopilar de varias investigaciones arqueológicas, a fin de que se inspiren, ¿no? Y a futuro ustedes puedan tener este conocimiento de primera mano o, bueno, de segunda mano y puedan innovar o mejorar algunas recetas o por lo menos tener la idea clara de qué es lo que comían nuestros ancestros. Vamos a empezar. Voy a dar algunas consideraciones generales. Estaba leyendo acá en la presentación que ustedes tienen que se habla sobre la gastronomía en el área andina. El área andina es precisamente toda la estribación de la cordillera, ¿no? Y tenemos pues básicamente estas áreas, el área norte, el área centro-sur y el área meridional y el extremo sur de lo que es los Andes, la cordillera. A lo largo de la cordillera pues tenemos diferentes altitudes y pisos ecológicos que han permitido que desde tiempos inmemoriales se den diferentes productos para el consumo humano. Súper interesante que desde el 10.000 antes de Cristo pues los seres humanos han tenido a mano, gracias al medio ambiente, diferentes elementos para cocinar y subsistir, ¿no? Tenemos desde la costa, 200 metros sobre el nivel del mar, yungas, valles, puna, que inclusive llega a los 5.200. Siguiente, por favor. Dentro de la cronología, me es importante decirles que lo más antiguo que nosotros tenemos son sitios precerámicos, por ejemplo el Chinchorro, que es en la costa chilena, Telarmachay y la Uricocha, que son cuevas que se han encontrado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, aquí en la puna del lado peruano. Y bueno, la ocupación humana en estas altitudes pues comenzó aproximadamente hace el 10.000 años antes de Cristo. Así que cuando me refiero específicamente al tiempo precerámico, estoy hablando desde 10.000, 12.000 antes de Cristo hasta por lo menos lo que se considera el formativo, que son 1.500 antes de Cristo. Después del formativo, nosotros en arqueología hemos logrado hacer una periodificación variable y todo depende de la región de la que estemos hablando en nuestras investigaciones arqueológicas. El periodo formativo comienza hacia el 1500 antes de Cristo y termina aproximadamente en esta área, en el área circunlacustre o circuntiticaca, hacia el 400 después de Cristo, donde pues comienza a darse esta formación política muy importante que conocemos como Tiwanaku. Entre el 400 y el 1100, Tiwanaku se desarrolla como un gran estado que tiene contactos con la costa, la selva, los valles, y pues que ha sido, digamos, la cuna de nuestra cultura andina. Después del 1100, aquí en el área circuntiticaca, se conocen los señoríos aymaras, que duran aproximadamente hasta el 1430, que es cuando llegan los incas al área y pues nos logran incorporar al Tahuantinsuyo. Estas son las consideraciones generales, entonces de aquí en adelante ya voy a poder hablarles un poquito más sueltamente de lo que son las investigaciones arqueológicas en los diferentes periodos de tiempo. Siguiente, por favor. El periodo precerámico, conocido como el periodo de cazadores-recolectores, nos muestra hacia el 10.000 antes de Cristo que llegaron grupos, bandas de personas y que han subsistido en base a la caza y la recolección. Se han encontrado en el registro arqueológico restos de cérvidos, como son la taruca o venado, zarigüeyas, vizcachas, una variedad de pato americano que es la choca,
la perdiz de pampa, pequeños roedores que se comían desde tiempos muy antiguos, como es el cuy silvestre, no sé si han escuchado el pampahuanco, así es como se conoce nuestro altiplano boliviano. Caracoles, sapos y, por supuesto, el camélido. Siguiente, por favor. De todas maneras, es muy importante decir que existe un punto de inflexión entre el periodo de cazadores-recolectores y el periodo formativo, ya que en el primero la gente subsistía en base a alimentos que cazaba de manera estacional y pues por tanto no tenía un poblado establecido, sino más bien se movía a manera de transhumante, ¿no? En pequeños grupos y a lo largo de todas las temporadas del año en busca de su alimento. El formativo nosotros lo conocemos así debido a la sedentarización y digamos, la domesticación de plantas y animales, que ha sido, digamos, el hito que marca el surgimiento de las sociedades andinas. Siguiente, por favor. Los alimentos andinos presentes en el registro arqueológico desde el periodo precerámico son los siguientes. Hacia el 8000 a.C. tenemos en el registro arqueológico la oca, el ají, el oyuco o papaliza, el pacay, la lúcuma y el frijol. Entre el 8000 y 6000 a.C. tenemos en el registro arqueológico restos de pallar, zapallo y maíz. El pallar, no sé si lo conocen, son frijoles blancos grandes, ¿no? Entre el 6000 y el 4000 a.C. se conoce la achira y el algarrobo. La achira es una planta que actualmente es ornamental, ¿no? Por sus flores se la tiene en jardines, pero antiguamente se la comía ya que su raíz era como un tubérculo, como la papa, entonces ha sido inclusive consumida de esa manera. Sin embargo, ya es un consumo que ya no se ha olvidado con los años. Y el algarrobo ha sido muy importante en muchas culturas del mundo andino, sobre todo las de valles altos y el área desértica. También en el Chaco, por eso se preparaba a manera de chicha, o inclusive se la molía o se la comía como un fruto. Entre el 4000 y el 2500 a.C. aparece en el registro arqueológico la palta, el maní, la yuca, la guayaba, la quinoa, la cañagua, la kiwicha, la papa. Es importante recalcar que el proceso de domesticación ha tenido que ser súper largo, complejo. El ser humano ha logrado dominar lo que es el medio ambiente antes de poder empezar a domesticar las plantas. Sin embargo, se conoce desde más o menos los 4000, por ejemplo, que la quinoa ya estaba domesticada y también la conoce en su variedad silvestre, la quinoa amarga. Entre el 2500 y el 1500 antes de Cristo ya se tiene en el registro arqueológico la chirimoya, la jíquima y el camote. Obviamente, desde el periodo precerámico hasta la actualidad, las poblaciones andinas han consumido cérvidos, camélidos, patos silvestres, peces del lago, el cuy y la vizcacha, como aquí pueden ver. A lo largo de todo el registro arqueológico en diferentes grupos culturales y desarrollos se ha encontrado que a pesar de que el camélido estaba domesticado, de todas maneras había un porcentaje de la alimentación en base a la caza y a la pesca. Siguiente, por favor. Hacia el periodo formativo, lo que les decía, que se da un momento de transición que posibilita el sedentarismo y la constitución de asentamientos permanentes o aldeas, lo que hace que la gente pueda producir sus alimentos y especializarse con esto, ¿no? Poblaciones más altas se dedicarán a sembrar papa, las más bajas a sembrar coca, las de valles al maíz, y entonces con esto también surgirán los intercambios de alimentos de diferentes pisos ecológicos. Muchos me preguntaban cómo cocinaban antiguamente, ¿no? Hacia el 6000 a.C., hacia el 2000 a.C., qué pasaba en Tiwanaku, y pues debo decirles que en el registro arqueológico
se ha visto que desde el periodo formativo, el precerámico, pues no han variado mucho las maneras de cocinar. Lo único que ha cambiado es que a partir del periodo formativo se da la invención de la cerámica. Por tanto, antes del periodo formativo, la manera de cocinar era en tierra, con piedra caliente sumergida para lograr el punto de ebullición, la huatia o la cocina con hornos dentro de la tierra, la plancha en piedra y bueno, también cocinado en cenizas. Sin embargo, estas formas de cocinar tampoco han cambiado, o sea, si bien se ha introducido la cerámica después del formativo, les hablo del 1500, 2000 antes de Cristo a la época, la manera de cocinar los alimentos todavía permanece en el mundo andino. Siguiente, por favor. Les muestro aquí una cocina tradicional de Quehuaya, que parece haber sido pues de uso muchos años, ¿no? Y en el registro arqueológico hemos encontrado áreas de cocina que tienen características similares, solamente con trozos de cerámica o de ollas rotas, y ahí hemos podido encontrar evidencias de que más o menos así eran las cocinas, ya han venido siendo desde el formativo. Siguiente, por favor. Los utensilios de cocina. Les decía que para el periodo precerámico no había cerámica, ¿no? Entonces se utilizaba el mate o las tutumas, ¿no? Piedras horadadas, cueros y recipientes de madera. Obviamente que cuando no se cocinaba la carne al fuego, se quería hervir una sopa, un caldo o algo, se utilizaban piedras calientes al punto de ebullición para conseguir que se cozan los alimentos con agua en lo que podrían ser recipientes de mates o piedras horadadas, piedras ahuecadas, ¿no? Ya en el formativo, Tiwanaku, señoríos aymaras, inca y hasta la actualidad se han utilizado las ollas, platos, cántaros para contener líquidos. Y bueno, en toda la secuencia, desde el periodo precerámico hasta la actualidad, se encuentran morteros y batanes para la molienda de granos, elaboración de alimentos de todo tipo. Siguiente, por favor. Durante el periodo Tiwanaku, a partir del 400 después de Cristo, se da la formación estatal muy importante aquí en el área altiplánica, en la que se desarrolla mucho la tecnología de conservación de los alimentos. Es a partir de aquí que se conoce a ciencia cierta que ya se tenía el chuño, la tunta, la calla, el charque, el papi, y se hacían diversas harinas para conservar los alimentos. Se encuentran ya áreas de almacenamiento importantes. Como ustedes sabrán, el chuño y la tunta son derivados de la papa, la calla es derivada de la oca, el charque, el salado o la carne en cecina, el papi, que es un modo de preparado del pescado en el área del Titicaca, que consiste en salar el pescado, secarlo y ponerlo a ahumar. Es un proceso de ahumado. Y es un proceso que todavía se tiene hasta la actualidad. Y bueno, las harinas o pitos que sirven desde para hacer sopas hasta para comerlos a modo de golosina. Hay que aclarar que, como siempre, en los desarrollos estatales, no toda la gente ha tenido acceso a todos los productos. Más bien debió haber habido gente de élite que pudo haber manejado, tenido acceso a ciertos alimentos y elementos de la naturaleza que la gente del pueblo no. Es importante decir que muy tempranamente diversos productos alimenticios se incorporaron en el sistema de creencias andino, generando particulares creencias religiosas en el hombre y la mujer andinos, ¿no? A esto me refiero, por ejemplo, en el caso de la chicha, el consumo de la chicha. Ya desde el periodo Tiwanaku se encuentra restos de chicha en áreas que desde el punto de vista arqueológico se le ha llamado de comensalismo, donde el Estado elaboraba fiestas para dar de comer y beber a la gente del pueblo. Siguiente, por favor. Bueno, sin duda el maíz fue una de las plantas que mayor distribución importancia tuvo en la América precolombina. La tenemos en dos áreas de domesticación que parecen haber sido simultáneas, en el área mesoamericana y aquí en el área andina. Se la conoce y se la utiliza desde tiempos inmemoriales
por lo menos desde el 8000 antes de Cristo ya aparece en el registro arqueológico, y lo hemos utilizado de diferentes maneras, ¿no? Secado y hervido, el mote, en mazamorras, en laguas, en chicha. Siguiente, por favor. Bueno, esta investigadora, una arqueóloga, Janet Cherbondi, ha propuesto que las altas culturas americanas se desarrollaron sustentadas en el maíz, por su valor nutricional como su producción diversificada, además que el maíz ha podido crecer en diferentes pisos ecológicos, ¿no? Sin embargo, Ponce Sanginés, siguiente por favor, está bien. Ponce Sanginés señaló que Tiwanaku basó su sustento en la papa, tanto así que llamó a Tiwanaku como la cultura de la papa. Es importante recalcar que para el periodo Tiwanaku, si bien la papa fue muy, muy importante, esencial, digamos, en la vida de los altoandinos, los camellones que son encontrados alrededor del lago Titicaca evidencian que ya se producía de manera generalizada la quinoa. Para este periodo fue muy importante y probablemente un bien de intercambio también con tierras bajas, con los valles. Siguiente, por favor. A lo largo de este periodo de tiempo, lo que se ha conocido en el registro arqueológico es el intercambio a través del caravaneo. Caravanas llameras llevaban productos de diversos lugares del estado Tiwanaku, ¿no? Tenemos de ahí que traían sal del Salar de Uyuni, llevaban o traían hacia acá maíz, del lado de los yungas se traía la coca, algunas frutas, algunas hierbas. En Moquegua tenemos un punto importante de producción de maíz también, que es un sitio Tiwanaku en el lado peruano. Fue muy, muy importante que este periodo de tiempo, donde el Estado surgió y se masificó, digamos, en los Andes, logró el dominio de los diferentes pisos ecológicos para la producción de alimentos. Siguiente, por favor. Es importante decir que también en este periodo de tiempo tenemos intercambios con gente de la costa. Y pues pescado, choros, machas, camarones, y entre otros, se han introducido como dentro del consumo cultural altoandino. Siguiente, por favor. Sobre los yungas provenían diferentes alimentos, entre ellos la miel, la chirimoya, que es tradicionalmente andina, la coca, la hualuza, que es una variedad de papa que creo que ya no se utiliza mucho, pero que es tradicional y durante muchos siglos ha sido considerado alimento primordial, igual que la papa, y el achiote, que se utiliza para cambiar el color a las comidas, ¿no? Dar un color sin darle el picante ni cambiar el sabor. Ustedes deben saber eso. Siguiente, por favor. El tomate, las diferentes variedades de ají, también frijol y obviamente el maíz y el camote han sido también parte de la dieta de la gente en los Andes. Yo estaba bastante preocupada por el tema del tomate, ¿no? Tomate viene de una palabra mesoamericana, sin embargo se sabe más o menos a ciencia cierta que también aquí en los valles se utilizaba el tomate. Siguiente, por favor. En las tierras bajas fue básica y muy, muy importante la domesticación de la yuca y sirvió para la elaboración de bebidas y para la alimentación en general. No sé si ustedes han escuchado acerca de las chichas que se producen en tierras bajas. Bueno, sobre eso no puedo hablar mucho porque no hemos trabajado en tierras bajas mucho, pero sí tenemos este dato importante y pues gracias al intercambio siempre ha llegado también la yuca a nuestros tambos, mercados para el consumo nuestro. Siguiente, por favor. Bueno, les hablaba de la quinoa que tiene miles de años y su utilización ha sido totalmente difundida en el área andina, ¿no? A la llegada de los españoles, pues la quinoa era un producto conocido y tradicional, por lo menos en valles y las partes altas. Un poco diferente ha sido el caso de la costa, ¿no? Donde no se la consume demasiado. Sin embargo, en la actualidad también ha llegado a ser parte de la dieta de la gente de la costa en el Perú y en Chile, por ejemplo.
Después vamos a hablar de los preparados de la quinoa. Siguiente, por favor. Bueno, sobre los condimentos prehispánicos. Desde siempre la sal ha sido un bien muy importante. El ají, que todos conocemos en sus diferentes variedades que hacen la diferencia en los sabores, y la variedad que hemos tenido aquí en la parte andina ha sido fabulosa, nos permite tener comidas riquísimas. La muña, no sé si ustedes la conocen, menta piperita también. Generalmente la venden las mismas señoras que te venden el pescado, el carachi, su nombre científico es Orestia, ¿no? Se ha encontrado en el registro arqueológico, pues, que desde tiempos muy tempranos se cocinaba el pescado, el carachi, por ejemplo, hervido, ¿no? Y se puede decir casi a ciencia cierta que uno de sus condimentos favoritos ha sido la muña o la menta piperita. La quirquiña, que es tradicional también nuestra, la huacataya, otra hierba tradicional, el achiote, que es el colorante que se traía de los yungas y tierras bajas para elaborar los alimentos. Siguiente, por favor. No sabía cómo llamar a esta parte de la exposición, pero quise hablar de algunas golosinas que se encuentran en el registro arqueológico. La pasancalla, obviamente el azúcar llegó con los españoles, pero en algún momento el maíz reventado se pudo haber endulzado con miel o comido así directamente, ¿no? El maíz tostado, ustedes conocen el chuspillo, la cancha, varias variedades de maíces que se retuestan y son pues golosinas, bocadillos importantes aquí en los Andes. Las pipocas, ya, ¿qué les puedo decir eso? Se conoce en el registro arqueológico desde por lo menos los 2000 antes de Cristo. Y leía en un artículo desde Caral, 4000, 5000 años antes de Cristo, se tienen en las tumbas como una ofrenda para que el muertito se lleve, pues pequeños manojos de pipocas. Quispiña, que son las galletas andinas, elaboradas en base a harina, sobre todo de quinoa. No sé si alguno de ustedes conoce la tayacha. La tayacha, que es oca dulce o oca endulzada al sol, cocida y pasada en la noche en la helada. Se la comía con miel. Actualmente creo que ya está en vías de extinción, se la puede encontrar en Copacabana, por ejemplo, pero solo en época de invierno. Y el pito, ¿no? El pito, las harinas, el pito de cañagua siempre hace una golosina para los niños cuando son pequeños, se les daba con un poco de agua, un poquito de miel. Quisiera hablar, por ejemplo, también del pesque, el pesque en base a la quinoa retostada, cocida y una vez reventada, pues endulzada con miel. Ha sido otra golosina importante aquí en el mundo andino. Siguiente, por favor. Algo de lo que no me quería olvidar es de las tierras comestibles. Unos artículos que leía recientemente hacen un estudio desde el precerámico. Se encuentran tierras comestibles en los Andes, ¿no? Estas tierras comestibles son utilizadas para proveer de complementos minerales, contrarrestar componentes perjudiciales en la dieta, como las fitotoxinas, y o para ciertos tratamientos médicos. La conocemos en nuestro contexto como pasa, ¿no? Se come en pasta acompañada con papa. Algunos investigadores creen que a lo largo de la domesticación de la papa, de la papa lisa inclusive, se ha utilizado la pasa para contrarrestar algunos efectos que podían tener estas fitotoxinas antes de que se logre la domesticación total, y quedó como parte de un consumo tradicional. Por eso se la consume como pasta, acompañada con papa cocida, ¿no? Se la usa para curar el susto también y para tratar problemas gastrointestinales dentro de la farmacopea o la medicina tradicional andina. Siguiente, por favor. Me parece interesante poner esto en esta parte de la exposición, hablando de platos prehispánicos, ¿no? Uno de los platos que yo encontré más tradicionales, que tenía absolutamente todos los elementos andinos propios nuestros, fue el guayaque. No tiene ningún elemento foráneo, digamos, no se le ha incorporado arroz, no se le ha incorporado ni cebolla, ni ningún elemento que lo haga
digamos, variar en su esencia. Como yo podría decir que es el plato prehispánico más antiguo que tenemos nosotros. Tiene carachi, que es la orestia, ají amarillo, la muña, el chuño, la papa y la sal, todos elementos totalmente andinos y tradicionales. Se han encontrado restos de carachi, de la orestia, en el registro arqueológico desde el precerámico. O sea, podemos pensar que tal vez en un principio, si bien no habían ollas para cocer la papa, el chuño, probablemente lo hacían a la manera de la calapurca, ¿no? Poniendo una olla, en un recipiente, por ejemplo, de madera o de mate o de piedra, otra piedra caliente que apoye la cocción o de que ayude a la cocción de los elementos. Tradicional del mundo andino ha sido la lagua, ¿no? La harina, ya sea maíz, chuño, cañagua con sal, charque y ají. Es la preparación típica de una lagua en las comunidades andinas. La calapurca, que bueno, de la que más tenemos referencia es la calapurca potosina, que es una lagua de maíz cocinada con una piedra caliente a punto de ebullición, con un chorro de ají a manera de decoración, ¿no? La huatia, que ya les hablé que fue un método de cocción, pero quedó como un nombre de un plato también, ¿no? Papa, carne de camello sazonada con ají y sal, cocida dentro de hornos de la tierra. El mote con charque y papa, al que después sí se le incorporó el huevo, el queso, el charquecán, me parece que es una de las comidas más tradicionales. Algo es el huevo y el queso, que han sido incorporados después, ya en la época de la colonia. Los ajíes de todo tipo, papa lisa, papa, racacha, tenemos una variedad de ajíes, por tanto, una variedad de platos que han sido derivados de estos ajíes. En el área costera ha sido tan importante para la elaboración de platos como el chupín, digamos, chupé, que se llama de camarones, que en un principio no tenía nada de leche, sino se trataba de una sopa. Vi representaciones de esta comida en sitios arqueológicos peruanos, en platos a manera de decoración, se decoraba como camarones al costado y unos ajís por el centro, entonces eso hace pensar de que se trataba de un chupé tradicional antiguo, ¿no? El chairo, sin los aditamentos que han venido afuera, como es la habita o la cebolla, que no son tradicionales nuestros, y el cuy, que en sus diferentes formas se ha cocinado siempre, ¿no? Ustedes lo saben más que yo. Por ejemplo, en la comida peruana y en la comida cochabambina, el cuy es tradicional. Siguiente, por favor. Aquí tienen algunas fotografías de lo que es un guayaque, lo que es el conejo, lo que es el charquecán, lo que es la calapurca. Tienen un plato de ispi. Cuando cocinaba me preguntaba qué utilizaban a manera de aceite, si antes freían las cosas, y me di cuenta que sí, porque tenemos el untu de llama, que dicho sea de paso es una de las grasas más saludables que hay, ¿no? Y pues el rebozado no es con pan duro, sino se tenía que haber hecho con harina y sal, fritura y, ¿por qué no? Y el ají de papa, el mote, todo súper tradicional. Siguiente, por favor. Bueno, algunas evidencias arqueológicas, ¿no? En la isla de Pariti, para el periodo Tiwanaku, se han encontrado restos de cerámica trozada que muestran animales como la choca, el carachi, lo tienen ahí representado en un pedacito de cerámica muy pequeño. Siguiente, por favor. Para el intermedio tardío, excavaciones arqueológicas en áreas funerarias nos han dado chuño, maíz. Tenemos adyacentes a los sitios habitacionales también batanes para procesar harina, ¿no? Siguiente, por favor. En las tumbas de Queguaya, para el intermedio tardío, hemos encontrado restos de cuy, del cuy doméstico. Estos ven, son cientos de huesitos de este animalito hervidos, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso Inca tenemos una variedad de información muy importante que se puede encontrar en las crónicas Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, que muestran cómo se comía en el periodo Inca, ¿no?
Es importante recalcar que para este periodo tenían los incas acceso a todos los pisos ecológicos, la costa, la sierra y la Amazonía, y su alimentación fue muy variada en el área específicamente del Cusco, ¿no? Les he dicho que han habido, a partir de la formación de estados, pues las diferencias de estrato social que hacía que no todos puedan acceder a todo, pero por lo menos una complementariedad gracias al intercambio en el que la coca, el ají, la sal han sido monedas de cambio en todo el imperio del Tahuantinsuyo, y han permitido que pues se conozca todo tipo de alimentos en este mundo andino, ¿no? Ya, siguiente por favor, terminamos. Decirles que ojalá les haya inspirado un poquito lo que les he contado. Obviamente estoy abierta a sus preguntas ahora, lo que ustedes quieran, les vamos a responderlo en la medida de mis conocimientos. Muchas gracias.